El tema que vamos a ver a continuación son los sistemas de numeración. Como hemos estado viendo, todo lo que se ha ido trabajando hasta el momento, hemos usado el sistema decimal, ¿no? Que consta de simplemente 10 caracteres desde el 0 hasta el 9. Pero existen diferentes sistemas de numeración. A lo largo de los años han existido diferentes sistemas, ¿no? Sistema griego, egipcio, maya, chino, los números romanos, etcétera. Son diferentes sistemas que vamos a utilizar simplemente para marcar o anotarnos cantidades. Vamos a empezar con el sistema decimal, el que usamos comúnmente. Tiene simplemente 10 caracteres que van desde el 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Estos son todos los caracteres con los que se va a trabajar. Los caracteres o símbolos, pueden decir. A partir del 9 empieza directamente combinaciones de estos caracteres. El 10, por ejemplo, es la combinación del 1 y el 0. El 11, la combinación 1, 1. Entonces, así sucesivamente, después del 9 empiezan a hacerse las combinaciones. Y estos números se van a extender hasta el infinito. Un sistema decimal entonces tiene 10 caracteres, es base 10 por eso. Tenemos después el sistema en base 2 o el sistema binario, que va a constar simplemente de 2 caracteres, solamente tiene 2 símbolos, el 0 y el 1. Y la combinación de estos dígitos va a dar a lugar los números superiores. Entonces solo puede haber 0, después será el 1, después del 1 tendrá que ser el 10, ¿no? Combinaciones entre estos dos caracteres nada más. Después del 10, el 11, después directamente 100, ¿no? Y así sucesivamente va a ir creciendo igual hasta el infinito estos números, pero simplemente con dos caracteres, el 0 y el 1. Por eso se denomina con base 2. De la misma manera, entonces van a existir otros sistemas de numeración que van a darnos directamente sobre su base. Por ejemplo, entonces, un sistema de numeración en base 6 va a tener 6 símbolos, 6 caracteres, que comienzan en el 0 hasta el 5. Siempre comenzamos en el 0, entonces, muchachos, para todos estos sistemas de numeración. Un sistema de numeración en base 9, entonces va a tener 9 caracteres, desde el 0 hasta el 8. Ahora, los sistemas que tengan una base superior a 9, o sea, ya de base, superior a 10, superior a la base 10, se va a emplear lo que son los caracteres o símbolos del alfabeto. Por ejemplo, una cifra 10, vamos a utilizar la letra A, el 11 con la letra B y el 12 con la letra C, ¿no? Para representar estas cantidades se van a anotar con letras a partir de la base 10 para arriba. Para que lo veamos entonces de otra manera, tenemos aquí el binario, dos caracteres, 0 y 1. Ternario va a tener 3, cuaternario va a tener 4 caracteres y así sucesivamente vamos a crecer hasta después del decimal. En el decimal tenemos 10 caracteres hasta el 9 y en el undecimal o de base 11 vamos a tener los 10 caracteres que conocemos del 0 al 9 y se le va a incluir uno más que es el símbolo A o alfa, ¿no? Podemos usar cualquiera del abecedario normal o del alfabeto griego. A o alfa va a representar entonces mi onceavo carácter. En el sistema duodecimal, entonces, como pueden ver, ya tiene 12. Los 10 comunes que utilizamos
más alfa y beta, o A y B va a ser después. Y así sucesivamente, entonces vamos a ir adoptando caracteres del alfabeto para sistemas que tengan una base superior a 10 caracteres. Ahora, para trabajar entre estos sistemas, cuando nosotros empleamos ya cálculos, etcétera, tenemos que utilizar lo que es el cambio de base. Nosotros, por costumbre, siempre hemos trabajado en el sistema decimal, ya sea una simple suma, multiplicaciones, divisiones, raíces, etcétera. Siempre trabajamos en base decimal, pero se nos puede presentar en algún momento con otra base. Para eso lo que tenemos que hacer es el cambio de base. Tenemos que transformarlo el dígito a la base que nosotros utilizamos comúnmente. En este caso, nuestra base 10 para poder trabajar nuestros ejercicios. Para pasar entonces de una base decimal a otra base, vamos a realizar divisiones sucesivas del número que se nos ha otorgado en decimal dividido entre la base a la que queremos transformar. Para realizar el proceso inverso, que consiste en pasar un número de una base cualquiera al sistema decimal, vamos a empezar por el lado derecho y a cada cifra vamos a multiplicarlo por la base elevado a una potencia consecutiva. Vamos a ir haciendo ejemplos para que se entienda mejor. Tenemos aquí entonces de decimal a binario. Vamos a pasar de una base decimal a binario. Vamos a convertir el número 75 en base 10, como se nos muestra aquí. Para el sistema decimal, esta base puede ser omitida. ¿Qué quiere decir? Que simplemente podría haberlo anotado como 75, sin anotar la base. El 10, como es más utilizado, lo vamos a sobreentender. Ahora, para pasarlo, tenemos que hacer divisiones sucesivas, nos decía, entre el número de la base. Como deseo convertir al sistema binario, o sea, base 2, voy a dividir entre 2 sucesivamente. Realizo entonces mi división 75 entre 2. ¿No? Si lo hacemos parte por parte, 7 dividido entre 2 me da 3. 2 por 3, 6. Al 7, 1. Bajo el 5, 7 por 2, 14. Al 15 me queda 1. Tengo que dividir hasta tener un residuo menor que la base, ¿no? En esta parte mi residuo es menor que la base 1, entonces lo dejo ahí 1. Y lo voy a marcar con otro color, como pueden ver aquí está de otro color mi residuo. Este 37 que he obtenido entonces ahora, mi resultado de la división, sigue siendo mayor que mi base, entonces voy a seguir dividiendo. 37 entonces dividido entre 2. 37 entre 2 me da a 18. Y me queda 1. De la misma manera el residuo otra vez lo anoto. 18 sigue siendo mayor, entonces voy a seguir dividiendo. 18 entre 2 me da 9. Es una división exacta, entonces mi residuo va a ser 0. De la misma manera, entonces tengo que anotar ese 0. No se tienen que olvidar, entonces el residuo siempre se anota. Aunque sea 0, lo voy a anotar. Continúo con mi división. 9 entre 2 me da a 4, me queda 1. 4 entre 2 a 2 me queda 0. 2 dividido entre 2, 1 y me queda 0. Ahora sí, ese cociente, mi último resultado de la división, es menor que mi base. Como es menor que mi base,
ahí termina mi ejercicio. Y lo que hago a continuación es anotar estos valores de mis residuos, empezando por el cociente. Este último dígito de aquí va a ser mi primer dígito en el sistema binario. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 1 al final, 1, 1 al final, ¿no? Estamos anotando de aquí para arriba, ¿no? En ese orden vamos a anotar. Y de esta manera, entonces, ya hemos convertido del sistema decimal al sistema binario en este caso, simplemente con divisiones sucesivas dividido entre 2. A continuación, entonces, vamos a realizarlo de forma inversa. Vamos a convertir o vamos a hacer el cambio de base de un sistema binario a un sistema decimal. Tenemos el número 110101, ¿no? 110101. En base 2. Este 2 de aquí, ahora es muy importante que esté anotado porque nos indica que pertenece al sistema binario o base 2. Se nos está aclarando que pertenece a otro sistema. Si no tuviera este 2, vamos a sobreentender que es decimal. Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es anotar el dígito siempre de derecha a izquierda. Vamos a anotar su posición. Como pueden ver aquí arriba está con rojo. El primer dígito está en la posición 0. Siempre empezamos de 0. El segundo dígito en la posición 1. El tercer dígito en la posición 2. Y así sucesivamente estamos enumerando por orden. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que hacemos es multiplicar este dígito de acá, este 1, lo multiplicamos por la base que tenemos, en este caso por la base 2, elevado a la potencia de su ubicación, ¿no? 0. De ahí anotamos 1 por 2 elevado a 0, ¿no? Porque es la primera posición. Agarramos la siguiente cifra, es 0. 0 por 2 elevado a la primera posición, ahora va a ser 0 por 2 elevado a la primera posición. Pasamos al siguiente. 1 por 2 elevado a 2. 1 por 2 elevado a 2. Pasamos al siguiente. 0 por 2 elevado a 3. 0 por 2 elevado a 3. Pasamos al siguiente, 1 por 2 elevado a 4. 1 por 2 elevado a 4 y el último 1 por 2 elevado a 5. Una vez que tengo resuelto de esa manera, simplemente resuelvo el ejercicio que me ha quedado como resultante. 2 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1 por 1, 1. 0 por cualquier número me va a dar 0. 2 al cuadrado, 4 por 1, 4. 0 por cualquier dígito me da 0. 2 elevado a la cuarta me da 16. Por 1, 16. 2 elevado a 5 me da 32. Por 1, 32. Ahora sí, simplemente sumo 32 más 16 más 4 y me da más 1 y da 53 en base 10, ¿no? Ahora está en forma de decimal. Entonces, 110101 en base 2 es igual a 53 en base 10. No, recuerden que este 10, al ser decimal, recién podría omitirlo. Vamos a pasar entonces el cambio de base de un sistema decimal a octal. Ahora, el octal, ¿qué quiere decir? Tiene 8 cifras del 0 al 7. Dividimos entonces 768 dividido entre 8.
Tomamos 76, 9 por 8 nos da 72. Para el 76 nos queda 4. 48, 6 por 8, 48. Entonces nos da una división exacta. Anotamos entonces el 0, ¿no? Como que no hay residuo. Seguimos 96 dividido entre 8, ¿no? Como sigue siendo grande, vamos a seguir dividiendo. 96 entre 8 me da a 12 y me queda residuo 0. 12 entre 8, 1. Me quedan 4. Y de la misma manera que en el anterior caso, anotamos de este cociente hacia el otro lado, ¿no? 1400. 1400. Entonces, 1400 en base 8 es igual a 768 en base 10. ¿No? Hemos convertido de decimal a octal. Ahora, para el cambio de base, para llevar del sistema octal al sistema decimal, vamos a realizar la misma operación que hicimos en el binario. Simplemente que aquí cambia de base, ¿no? El dígito, ¿no? En este caso 6 por 8 elevado a la posición. 6 por 8 elevado a 0. El siguiente va a ser 5 por 8 elevado a 1. Y el último será 1 por 8 elevado a el cuadrado, elevado a 2. 1 por 8 elevado a 2, ¿no? Las posiciones, no se olviden, siempre de 0, 1 y 2, ¿no? Empezamos desde el 0. Tenemos entonces, ahora sí, solo nos queda resolver 8 al cuadrado por 5 por 8 por 6, o más 6, y nos da 110. Entonces, de esa manera hemos hecho el cambio de base. Es el mismo procedimiento para resolver cualquier cambio de base entre diferentes sistemas. Vamos a saltarnos entonces al sistema hexadecimal, ya que en este sistema estamos prestándonos otros caracteres del abecedario. Tenemos los caracteres del 0 al 9, que corresponden al sistema decimal, y a partir de ahí aumentamos A, B, C, D, E y F, ¿no? Para que tengan en total 16 caracteres, porque el sistema hexadecimal nos dice que tiene 16 caracteres. Ahora entonces son todos estos símbolos con los que vamos a trabajar. A partir de aquí empiezan sus combinaciones. Por ejemplo, vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, bla, 9. A, B, C, D, E, F. Después del F recién llegaría a ser 10. ¿No? Como se nos han acabado los caracteres, empezamos con la combinación. Será 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Llegamos al 19, ahora es 1A, 1B, 1C. ¿No? Seguimos con sus combinaciones hasta llegar a su último carácter, que es F. 1F y recién llega 20. ¿No? De esa manera vamos a seguir nuestro conteo. De la misma manera, lo que tenemos que hacer entonces para hacer un cambio de base son las divisiones sucesivas. Tenemos el dígito 460. Lo vamos a dividir entre 16, ¿no? Porque queremos llevarlo del sistema decimal a hexadecimal, ¿no? Entonces, base 16. Dividimos entonces 460 entre 16, nos da a 28. Y nos queda como residuo 12. Lo marcamos de otro color y seguimos con las divisiones, porque este resultado sigue siendo mayor. Entonces seguimos dividiendo 28 entre 16, nos da 1 y nos queda otra vez 12. Ahora, entonces tenemos que anotar de derecha a izquierda. Tendríamos que anotar 1, 12, 12.
Pero recuerden que en el sistema hexadecimal el valor 12 corresponde a otra cifra, ¿no? Recuerden, 10 era A, 11 es B, 12 es C, 13 es D, 14 es E y 15 es F. Entonces 12 es C. Lo que tenemos que hacer es anotar nuestro resultado, recuerden, 1, 12, 12. Entonces lo que tenemos que hacer es anotar como 1, C, C, ¿no? Porque 12 vale C. Entonces 460 en base 10 es igual a 1, C, C en base hexadecimal, en base 16. Ahora, cuando cambiemos de la base 16 a base 10, de la misma manera que hace rato tenemos que hacer la multiplicación. Tenemos ahora el dígito A37F en base 16. A37F. Empezamos entonces, F está en la posición 0, 1, 2 y 3. F en la posición 0, entonces F por 16 elevado a 0. F por 16 elevado a 0. 7 por 16 elevado a 1. 3 por 16 elevado a 2. Y A por 16 elevado a 3. Ahora tenemos la letra A y la letra F. No podemos multiplicar F por 16 normalmente, entonces lo que hacemos es reemplazarlo por su valor numérico. Recuerden, A valía 10, entonces anotamos 10. Y F valía 15, entonces anotamos F como 15. Una vez que ahora sí tenemos solamente números, ya no letras o caracteres, continuamos con la multiplicación. Voy a resolver aquí exponentes primero. 16 elevado a 0, 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. 16 elevado a 1, simplemente 16. 16 al cuadrado, 256. 16 al cubo, 4096. Multiplico entonces 15 por 1, 15. 7 por 16, 112. 3 por 256, 768. Y 10 por 4096 es 40.960. A partir de aquí simplemente sumo y me queda como resultado 41.855. Entonces, el dígito A37F en base 16 es igual a 41.855 en base 10. De esa manera, entonces, muchachos, vamos a trabajar con lo que es el cambio de bases.